Hola a todos y bienvenidos a Voces Expertas, el primer ciclo de Winey en el que un experto en educación financiera nos va a contar todas las herramientas que necesitas para crecer. Bueno, Mati, llegamos a la última parte de nuestra entrevista para Voces Expertas y ahora queremos hablar de un tema que también nos piden mucho nuestros usuarios, que es cómo salir de deudas y cómo podemos hacer para no volver a caer en ellas. Bien. Algo que estuvimos notando mucho de nuestros usuarios es que suelen tener temas con la educación financiera, entonces necesitamos darles herramientas que los ayuden a prever mejor sus gastos y tomar mejores decisiones. Entonces, ¿por qué es tan peligroso no pagar una deuda? Qué pregunta. Es peligroso principalmente porque una deuda que no se paga acumula intereses, ¿no? Empieza a acumular intereses y los intereses que acumula en general son más caros que el préstamo en sí mismo. Entonces, no pagar una deuda genera que se acumulen intereses a una velocidad bastante importante y que cada vez sea más complejo salir de esa deuda. Eso por el lado estrictamente económico. Y por el lado más estratégico, es muy importante tener un perfil crediticio sano que nos permita pedir deudas cuando lo necesitemos, a quien lo necesitemos. Entonces, nosotros en la billetera de Winey tenemos un apartado de perfil crediticio donde mostramos las deudas de cada uno y la situación en la que está, si está al día, si tiene una mora de menor a 30 días o menor a 90 días. Y ahí ese es un lugar que además tenemos algunos emojis muy divertidos para saber cómo es el perfil crediticio de uno. Entonces los invito a los que tengan la billetera a entrar al perfil crediticio y a los que no la tengan a bajarse la billetera y a buscar el perfil crediticio. El link lo dejamos acá. Perfecto. Y entonces es muy importante el perfil crediticio. Además de que es muy importante que no se acumulen los intereses, es muy importante cuidar nuestro perfil crediticio, que básicamente es cómo nos comportamos en las deudas que tomamos, en las tarjetas de crédito, si pagamos a tiempo, si no, si tenemos cuotas en mora. Ese perfil crediticio es súper importante para poder tomar deudas cuando lo necesitemos, ya sea para un emprendimiento, para llegar a fin de mes, por un tema médico o para consolidar deudas, como decíamos recién. Y a su vez es muy importante no atrasarnos para no pagar intereses de más. Tiene todo el sentido del mundo. Y también algo que vemos nosotros en nuestros usuarios es el miedo a las cuotas y las tarjetas y endeudarse, pero terminan teniendo deudas. Entonces, al mismo tiempo necesitamos aprender cómo podemos tener un presupuesto sano y realista que nos permita tener ese ahorro para poder ir pagando las cuotas a la par. Y si podemos adelantar un gol, pero no siempre se puede. ¿Qué es lo que le recomendás a un usuario que está empezando a tomar control de sus decisiones financieras y necesita armar un presupuesto por primera vez? Excelente la pregunta. Me encanta tener este espacio para poder dar mi opinión. Es mi opinión, ¿no? Pero sí está basada en ver cómo nuestros clientes se comportan y también en la Argentina y en un contexto donde puede haber alta inflación, ¿no? Entonces, en general, nuestros abuelos o nuestros padres siempre estigmatizaron las deudas, ¿no? Como estar endeudado está mal. Sí, pedir un préstamo Drama. Está mal, drama. Lloramos todos juntos, terapia, todo. No está mal pedir un préstamo, no está mal pagar en cuotas, no está mal. Al contrario, está bien. En un contexto donde los precios suben mes a mes, donde hay alta inflación, como lo fue en Argentina, y todavía seguimos en un contexto inflacionario, menos que antes, pero seguimos en un contexto inflacionario, conviene pagar en cuotas.
O sea, conviene ir y si tenemos cuotas sin interés, elegir pagar en cuotas sin interés, porque estamos aplazando la salida de ese dinero a cuotas fijas. Entonces, en ese caso está bueno, desestigmaticemos pagar en cuotas, porque con la inflación puede ser una muy buena elección. Lo que sí es muy importante, y acá me interesa resaltarlo, es que lo que está mal y lo que no podemos hacer es no tener control de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Entonces, lo que está mal es no saber cuánto tenemos que pagar de cuotas a fin de mes. Lo que está mal es no saber cuál va a ser lo que vamos a tener que pagar de tarjeta. Lo que está mal es endeudarse y afrontar una cuota que sabemos o que no sabemos cómo vamos a pagar con nuestros ingresos. Eso está mal, ¿sí? Eso no lo hagamos. Pero si tenemos un buen control de nuestros ingresos, sabemos cuánta plata nos va a entrar mes a mes, tenemos un control de nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables o por afuera de los fijos, está bien. Mientras llevemos ese control, está bien pagar en cuotas, y está bien tomar un préstamo idealmente para inversión o para imprevistos, ¿sí? Claro. No saquemos préstamos para gastos fijos, porque eso lo único que va a hacer es que nos endeudemos cada vez más y no podamos pagar a tiempo. Pero está bueno tomar préstamos responsablemente, entendiendo ingresos, anotando nuestros ingresos, anotando nuestros egresos y afrontando las cuotas en tiempo y forma, para que no se generen intereses punitorios, ¿no? Ahí otro dato interesante: nosotros contamos con un portal de autogestión donde el cliente puede entrar y elegir el medio de pago de sus cuotas y ver sus cuotas, cuáles están demoradas, cuáles no, cuáles están por vencer, y en el caso de que están demoradas también somos muy claros en los intereses por mora que tienen que pagar. Claro. Entonces, a todos aquellos que necesiten un préstamo o que tengan un préstamo Wayne, los invito a entrar también al portal de autogestión para ver el estado de su préstamo. Excelente. Ahí está un gran pie para la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tenemos distintas deudas corriendo al mismo tiempo? ¿Cómo priorizamos o cómo englobamos esas deudas para que las deudas chiquitas no se empiecen a acumular alrededor como torres? Bien. Ante todo, saber que es un momento estresante eso. Sí. Como todo momento estresante, Una lloradita y a seguir. una lloradita a seguir. Tenemos que parar la pelota, entender dónde están los jugadores para ver cuál es la mejor forma de armar la jugada. Los invito a pensar algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en el momento de pensar esa jugada y tomar las mejores decisiones. Una tiene que ver con entender a qué entidades le debo. ¿Sí? Le debo un banco, le debo una fintech, le debo una tarjeta. Entender las deudas que uno tiene. Una vez que entendemos cuáles son las deudas que uno tiene, los montos y los vencimientos, entender qué deudas están más atrasadas, qué deudas no, y cuáles son los intereses punitorios que tienen esas deudas. Y en base a eso y en base al ingreso del mes, hay que pensar cuál es la mejor estrategia. Una estrategia puede ser, por ejemplo, pagar a las entidades las deudas chiquitas, porque es mejor hablar con menos entidades que me van a estar pidiendo que pague, a hablar con muchas. Claro. Entonces, si tengo tres entidades a las cuales le pedí un monto bajo, bueno, entonces trato de cancelar esas deudas rápido para por lo menos poder concentrarme y hacer foco en aquellas entidades que tienen una deuda un poco más alta, pero son menos entidades. Y después otra de las variables a tener en cuenta, que me parece que es muy importante, es entender
cómo van generando intereses punitorios esas deudas y tratar de afrontar primero las deudas que generen más intereses punitorios para que no se arme una bola de nieve que cada vez sea más difícil. Totalmente. Y por otro lado, les cuento, y con esto cierro, no me mates con la longitud de la respuesta, pero es muy importante también tener en cuenta que se puede negociar. Sí. Nosotros, desde Wayne, lo que más nos importa es que el cliente nos siga eligiendo y que el cliente tenga una salud financiera, que pueda afrontar sus compromisos. Entendemos que muchas veces la situación hace que algo que teníamos planeado no suceda tal como lo habíamos pensado. Entonces, hay situaciones que son complejas. Bueno, nosotros le damos la posibilidad al cliente de que se ponga al día. Hacemos refinanciaciones, hacemos negociaciones de deuda, quita de intereses punitorios para que el cliente pueda ponerse al día y afrontar sus compromisos. Entonces, lo que también los invito, y esto más del lado del cliente que de Wayne, pero los invito a que también puedan negociar sus deudas en el momento que se les hizo una bola de nieve, traten de desarmar esa bola de nieve, hablen con las entidades con las cuales tienen deuda y negocien una refinanciación, negocien una quita de punitorios, porque lo más importante es que puedan estar al día y no estén en mora, sobre todo también para seguir construyendo el perfil crediticio de cada uno. Que no se olviden de verlo en la app de Wayne. Qué excelente. Y acá hacemos dos preguntas más. También me diste un gran pie para la siguiente pregunta, que a veces uno está tentado de pagar el mínimo porque dice, bueno, está bien, pagué un poquito y seguimos para adelante. Pero, ¿por qué al final es tan peligroso y es un arma de doble filo pagar sobre el mínimo? Si ya venís con esta bola de nieve que te viene persiguiendo por la montaña, arrancaste a pagar el mínimo, no va a achicar tanto la bola de nieve, ¿verdad? Sí, es complejo. Ahí hay que tener muy en cuenta cómo se va generando los intereses punitorios por haber pagado el mínimo, ¿no? Claro. Entonces, de vuelta, ahí lo más interesante es tener claro cuáles pueden llegar a ser los ingresos, cuáles son los compromisos e ir afrontándolos lo más rápido posible para que no se acumulen intereses punitorios y negociar también como para hacer algo que podamos cumplir y avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Excelente. Esos fueron los tips para por qué no pagar solo el mínimo. Y como última pregunta, Mati, te queremos preguntar, desde tu experiencia, desde tu opinión y desde ser una de nuestras voces expertas y ser uno de los pilares principales de YG, ¿por qué pedir un préstamo no es semejante drama y es un escalón para seguir? ¿Por qué pensás esto? Bueno, el préstamo es el motor de la economía, es uno de los motores de la economía porque nos permite invertir y en el caso del primer motivo que hablamos, que es emprender, nos permite comprar stock, comprar maquinaria para poder generar ingresos. Todo emprendimiento genera un efecto muy bueno en la economía de un país porque genera trabajo, genera más consumo, genera la posibilidad de ahorro, de inversión. Entonces, si en esos casos donde el préstamo posibilita que un emprendimiento pueda crecer, es espectacular. Lo que es muy importante es destinar ese préstamo a inversión y no destinar ese préstamo a un gasto corriente. Eso por el lado del emprendimiento. Por el lado de gastos médicos, como hablamos, como uno de los segundos motivos que nos traen nuestros clientes en gran parte, tiene que ver con poder afrontar una situación de urgencia cuando no logramos armar un fondo de emergencia que claramente es lo mejor antes que pedir un préstamo. Pero en el caso de que no tengamos el fondo, es muy interesante la posibilidad de pedir un préstamo. Para poder pedir un préstamo tenemos que tener un buen perfil crediticio para tener
cómo se tiene un buen perfil crediticio pagando las deudas en tiempo y forma. Hay un caso de Wayne que a mí me encanta, que entrevistamos hace un tiempo también, de una persona en Argentina que un familiar en Paraguay tuvo un tema de salud y no la podían atender allá en Paraguay, y sacó un préstamo para pagar el pasaje para que pueda venir a Argentina y atenderse acá. Claramente fue un imprevisto. Su familiar ahora está muy bien, entonces está muy contenta con el préstamo que pudo obtener en Wiley. Pero bueno, son urgencias. Lo ideal es tener un fondito. Si no lo tenemos, es muy importante poder ir a buscar un préstamo. Y después también en la situación de Argentina hay mucha gente que tiene ingresos irregulares, ¿no? Donde un mes logra tener ingresos mayores, otro mes tiene ingresos más bajos. Si sos freelancer, si sos trabajador independiente, si sos trabajador de oficio, no siempre cobras a principio de mes. Exacto. Una persona de oficina, digamos. Exactamente, depende de la cantidad de changas que puedas hacer en el mes. En ese caso también estaba muy bueno tener la posibilidad de tomar un préstamo equilibrando un poco esos ingresos irregulares que uno tiene mes a mes. Entonces, un mes donde los ingresos fueron más bajos porque no pudimos hacer las changas que teníamos planeadas, bueno, en ese momento está bueno tomar un préstamo sabiendo que al mes siguiente voy a tener los ingresos como para poder pagar esas deudas. En conclusión, no le tengamos miedo al préstamo, tengámosle respeto, anotemos nuestros ingresos, anotemos nuestros gastos, entendamos cuáles son nuestros gastos fijos, tratemos de generar un porcentaje de ahorro. Otra anécdota, y Panto, si querés, vamos cerrando, no porque sea buena anécdota, sino como para ir cerrando en algún momento. Pero me acuerdo en mi primer trabajo, que en un call center, que teníamos un sueldo que no nos iba a permitir ahorrar muchísimo dinero. Pero uno es joven. Pero uno es joven y puede generar algunos ahorros y gastar un poco menos. Entonces me acuerdo de una charla que tenía con un compañero, que mi compañero decía: no, yo voy a ahorrar cuando gane mucha plata. Yo te decía: no, empecemos a ahorrar, aunque sea un porcentaje del sueldo ahora, porque ir acumulando ese ahorro nos puede generar posibilidades, como no tener que pedir un préstamo cuando tenemos una emergencia, o no sé, poder afrontar el primer mes de alquiler, que piden más de un mes. Entonces, no importa cuánto sea el ingreso, sí, lo que es muy importante es tratar de ajustar nuestros gastos a ese nivel de ingreso para poder generar ahorros. Y en paralelo, los invito también a pensar cómo generar más ingresos, ¿no? Dados unos ingresos, generemos ahorros, pero también siempre pensemos qué cosas nos pueden ayudar a generar más ingresos para generar más ahorro y que los préstamos sean para inversión y no para emergencia. Siempre podemos tener un episodio sobre microemprendimientos. Digo, si les interesa, déjenlo en los comentarios. Y muchas gracias a Mati por ser nuestro experto del mes. Así que y si les gustó este contenido, déjenos un like o un comentario abajo y déjenos qué temas quieren ver el mes que viene. Muchas gracias. Chao, gracias.